principios que no voy a corromper, son esos valores, los cimientos de mi ser. Buenas noches para todos. Mi nombre es Nicolás Guzmán, estoy con Luciana Hidalgo otra vez acá juntos en esto que es la Agenda del Pueblo, que nos encanta hacer. Lu. Buenas noches, Nico. ¿Cómo te va? Buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias por estar. Gracias Agradecemos. siempre por estar escuchando y acompañándonos. ¿Cómo estás, Nico? ¿Con qué arrancamos hoy? ¿Tenías alguna reflexión del 25? Tenemos muchas reflexiones del 25, sobre todo del 25 de mayo de 1973, la vuelta del peronismo después de la proscripción, el breve gobierno de Cámpora y todo lo que significó, ¿no? Que es muy difícil de explicar, en realidad. No es fácil de poner en palabras, sobre todo para mí, que no lo viví. Ya llevamos 51 años de ese acontecimiento, pero que bueno, habla de lo que es el sentimiento peronista, de lo que fue la resistencia y de que por más que intenten y seguirán intentando, este pueblo va a seguir siendo Perón, va a seguir siendo Evita. Por sobre todas las cosas, ¿no? Recordar el 25 de mayo del 73, que también es importante para nosotros y para el pueblo argentino en su totalidad, el 25 de mayo de 1810. Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria. Me quedo con esto que dijiste de por más de que sigan intentando, por más de que quieran, ¿qué es lo que va a hacer, no? Que no logren matar al peronismo. Yo creo que ahí tenemos algo para destacar, que es esto de subordinarse a la realidad, ¿no? Cómo nació el peronismo, que es algo que no se habla generalmente. Porque, ¿cómo fue que Perón llegó a ser Perón? ¿Qué fue lo que eligió? ¿Cuál fue la área que eligió Perón? ¿En qué área eligió estar? ¿Y cuál fue la tarea que desempeñó antes del 17 de octubre? ¿No? Porque no es que nació en el 17 de octubre. No. Y ese camino que hizo, que lo llevó al 17 de octubre, es muy interesante de verlo y de comprenderlo, porque si no nos quedamos con que Perón nació arriba del balcón y la verdad que eso no, llegó grande, de hecho, llegó grande a la Secretaría de Trabajo, Previsión y Guerra. Pero ya tenía 40 años más o menos para esa altura de su vida. Sí, ¿y qué fue lo que ocurrió? O sea, ahí tuvo más de 3.000 charlas con los trabajadores. Si Perón pudo identificar qué era lo que necesitaban los trabajadores de ese momento, fue porque justamente estuvo con los trabajadores, los escuchó, auscultó lo que le ocurría al pueblo trabajador. Uh-huh. Y en base a eso pudo desarrollar lo que fueron luego los derechos del trabajo. Sí, y después el pueblo fue el que entendió la necesidad que sentía en ese momento de la liberación, cuando estaba preso en Martín García. Totalmente. Y la así, pieza fundamental que fue Perón para los derechos que adquirieron los trabajadores. Así es. Así que bueno, el pueblo siempre va a seguir siendo Perón y Evita. Exactamente. Pueblo argentino no cambia de idea. No cambia de ideas. Bueno, habíamos tocado un tema en el programa anterior que tenía que ver con las internas. Sí. Y quedé totalmente azorada porque esta semana apareció una nota ahí del no sé si el sindicato de actores hablando ahí, tirándole algo por la cabeza a Kicillof. Y la verdad que uno dice, wow, cómo se recrudeció. ¿Qué están discutiendo? ¿Cuál es el modelo económico de cada uno de los dos? No tenemos idea hasta esta altura, ¿no? No, de hecho no hay ningún modelo económico. Y tampoco lo subo en las PASO, y tampoco lo subo en las generales, y tampoco lo subo en el balotaje. De parte de ellos, digamos. No, obviamente de parte de ellos. Y de parte de casi ningún espacio político, solamente uno presentó físicamente y virtual. Pero es verdad, hoy por hoy la interna la tiene marcada la agenda y lo que ellos consideran importante para su agenda, ¿no? Totalmente. Hablábamos también de la foto. De la foto. De estar subido de la unidad. La unidad en la foto, ¿no? ¿A dónde nos llevó la unidad de la foto? A Milei. Sí, ¿y qué construye eso? Absolutamente nada. Yo también pienso en esto de los discursos, la foto, esta cosa de quedarse en la cáscara dentro de la política, ¿no? ¿Cómo la política va a poder resolver alguna cuestión si se queda en la cáscara?
Me preocupó muchísimo que dijeran que estaba empezando la etapa peronista de Milei. ¿Vos lo escuchaste? Sí, yo, peronista o movimentista, puede haber sido lo Peronista, mismo. peronista. Bueno, peor Dijeron, todavía. empieza la etapa peronista de Milei porque la gente fue al Luna Park y supuestamente iban a ver parrillas con chori en las inmediaciones del Luna Park. Y yo me dije, a ver, ¿el peronismo es juntar gente y comer chori? Bueno, la verdad que creo que no, pero que es un buen debate, ¿no? Para tener en la política. ¿Nos podemos dar cuenta que el peronismo no es juntar gente y comer chori? Porque mientras que incluso los que componen el peronismo se crean que el peronismo es eso, vamos por un camino que nos va a llevar al fracaso. Sí. Porque no tiene nada que ver con la profundidad de la cuestión. Hablábamos de esta polaridad de interior y exterior, ¿no? Entonces, si en el exterior juntamos gente y comemos chori, ¿qué va a pasar en el interior? ¿En el interior de quién? En el interior de, ya sea el movimiento o ya sea interior de las personas humanas. Ahí va. Digo, ¿es la verdadera participación simplemente juntarse, estar parado uno al lado del otro y escuchando? No. Digo, creo que la falta de participación profunda ha llevado a que la gente diga, bueno, a ver, no me dejas participar de las cosas serias y no me dejas participar de, aunque sea resolver alguno de los problemas que tiene el pueblo, el conjunto del pueblo argentino, bueno, listo, votamos a un descerebrado. Sí, más allá de la profundidad, hay que ver la profundidad de la palabra, porque está bien, comes el chori, están yendo mucho en micro, se están alquilando micros y se está juntando gente. Me dejó también preocupada que hubo intendentes que dieron micros para que... Sí. Uno dice, bueno, a ver, ojo, igual hay algo que estuvo también hablando Pichetto y cuando lo escucho, independientemente de si uno coincide o no coincide de las diferencias que hay naturales, hay una voluntad ahí de ver, bueno, cómo resolvemos la actualidad. Hoy en día tenemos una crisis muy profunda de representatividad que no se va a resolver simplemente con el hecho de que se vaya Milei, ¿no? O sea, necesitamos reflexionar en torno a esto de, bueno, ¿qué significa representar? ¿Y qué significa también ser referente? Los referentes referencian gente, pero está lleno de referentes que no referencian a nadie, o que a lo único que se dedican es a las redes sociales. ¿Puede una persona, un grupo, generar un candidato? ¿Un candidato se genera? ¿O se es prácticamente por naturaleza? ¿Qué es esta cosa de inventar los candidatos? Sí, La dedología nos ha llevado muy lejos, ¿no? sí. A ver, existe igual la referencia. Yo creo que cuando hablamos de candidato lo que estamos necesitando es líderes. Viste que se habla mucho ahora de quién va a ser el nuevo líder que falta, que no hay. Y esos liderazgos Te confieso que esta palabra de dirigente a mí me hace ruido. O sea, Seguro. dirigir gente, casi que parece dirigir el tránsito. Primero que el peronismo habla de pueblo más que de gente, ¿no? Nosotros decimos pueblo, una categoría que es bien peronista. Y por otro lado, Perón hablaba de persuadir. Hoy en día también podríamos estar hablando de inspirar. Sí, pero yo digo, los liderazgos se declaman, se salen solos. Como Perón, como hablábamos el 17 de octubre de 1045. El candidato no se Haciendo genera. Haciendo comunidad, escuchando al otro, viendo qué tiene uno para aportar a esa creación de comunidad. Vos sabés que García Cuervas dijo algo con esto de la unidad, que me parece muy interesante todo lo que ha dicho García Cuervas este 25 de mayo en el Te Deum que dio en la Catedral de Buenos Aires. Fuerte. Me anoté algo que dijo, que es, no es lo mismo unirse que confabular. No es lo mismo fraternizar y forjar la cultura del encuentro que ser cómplice del mal con el solo ánimo de destruir al otro, de pensar estrategias para que el otro le vaya mal creyendo que cuanto peor mejor. Eso nos destruye a todos y carcome los cimientos de la patria. Me pareció muy interesante. Todas las palabras que utilizó son... Muy actual. Y había que decirlo. Sí. Que no es solamente para
Para el que estaba escuchándolo en primera fila. Exactamente. También contaba con que le recortaran un poco, Sí, ¿no? Pero estuvo contundente y este concepto también sirve para hablar, para reflexionar en torno a lo que significa la unidad. Por supuesto, yo voy a citar, a mandar un saludo y espero que ande bien un compañero, Alan Arce, que él siempre decía que qué significa la palabra compañeros, compartir el pan. Ujú. Mismo que estábamos hablando, lo que hablamos antes del chori, de que comer un choripán en el Luna Park afuera o en el patio que tengas en tu casa, no es lo mismo. ¿Cómo decir? Fortalecer la cultura, fortalecer el encuentro. Fraternizar y forjar la cultura del encuentro. Bueno, no es lo mismo comer un chori y hacer sentir parte de esos compañeros. Velar por sus intereses y por sus derechos, por el valor que tiene su tiempo, que es juntarlos para que te referencien y simplemente después te puedas subir al escenario. Estamos englobando el tema que estamos hablando en general. Así que lo de García Cuerva aplica. Sí, yo reflexiono a esto que decíamos, ¿a dónde está la verdad de las cosas? ¿A dónde está la verdad? ¿Dónde está la libertad? Es simplemente mediante un discurso, mediante una foto, mediante un escenario, o bueno, hay mucho más para profundizar en eso, ¿no? ¿Cómo nos encontramos entre nosotros? Hay muchas polaridades entre las cuales no existe armonía. Estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Persona y comunidad. ¿Cómo generamos la armonía entre la cultura, entre la comunidad y entre la persona? ¿Cómo se genera esa armonía? Teniendo en cuenta que ninguna persona se realiza en una comunidad que no se realiza, pero también es a la inversa, porque también está escrito en nuestra doctrina que ninguna comunidad se realiza donde ningún individuo se realiza. Entonces, hay que transitar una armonía entre las polaridades. Y también traje, para compartir, palabras de Romano Guardini, que ya también lo hemos nombrado muchas veces. La habitué. Y este libro habla sobre el poder, nos trae otra concepción del poder, que ya habíamos dicho que es el estar al servicio. Y hay una cuestión que ocurre con todo esto de las internas y con todo esto de cómo se construye la unidad y qué pasa arriba del escenario y demás. ¿Cuál es la actitud que debemos tener humana, ¿no? Y Bueno, acá perdón. algo dice Romano Guardini, que me parece muy interesante. Perdón, Sí. antes de que digas. El problema de la interna hoy por hoy está focalizado ahí, en la humanidad de quienes se discuten. Las candidaturas, los liderazgos, las referencias. Habíamos dicho que, a ver, cómo nace desde la raíz, ¿no? No respetando la particularidad del otro. Entonces, bueno, yo quiero ser, vos querés ser, todos somos, pero cómo, a ver, por ejemplo, cuando estamos hablando de una máquina, la rosca es rosca y el tornillo es tornillo. Sí, pero nombraste al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ahora está con una interna muy fuerte, Sí. por esto que pasó con Espinosa, esta denuncia que tiene muy Sí. grave sobre abuso sexual. Que ahora se dieron cuenta de una sola facción. Ahí va. Entonces, esta interna también tiene que ver Lo con el resolvemos factor con un humano. escrache. O sea, el problema, si ponele que sea real, ¿no? Estamos hablando de que es un caso que está en la justicia. No lo conozco en profundidad. Pero, ¿se resuelve con un escrache? Y el otro bando que lo sigue apoyando, que es más, estuvieron en el mismo acto, estuvieron en el mismo escenario juntos, ese mismo día, ese mismo martes, hace una semana. No se resuelven problemas con escraches. No se resuelven problemas con discursos públicos. No. No se resuelven de esa forma. Ahora, hay un problema con la profundización, hay un problema con el diálogo, ya lo habíamos dicho, pero por sobre todas las cosas, voluntad de resolución de conflictos. Tiene que haber una voluntad para resolver los conflictos. Los conflictos se resuelven persona a persona, yendo a lo profundo de lo que ocurre. Ahora, también hay como una actitud instalada dentro de la política que mejor no hablar. Mejor de esto y de aquello y de lo otro, entonces vas tapando acá, vas tapando allá, vas tapando allá. Lo que eso genera es que después cuando vos tenés que caminar, está todo lleno de pozos. Sí. Si los pozos no los tapás, llega un momento que por ese mismo pozo te caes. El lazo, hacer el lazo de la comunidad interna. ¿Cómo construir lazos en la comunidad?
De eso se trata. Y con respecto a eso, Romano Guardini dice, la aceptación de la forma de siervo no significa, sin embargo, debilidad, sino fuerza. Los evangelios fueron escritos por hombres sencillos. No poseen ni el rasgo épico de la historiografía antigua, ni la psicología penetrante a que nosotros estamos acostumbrados. Su relato se atiene a lo dado en cada caso de manera directa y a la expresión importante para el mensaje. Por otro lado, son fragmentarios, se interrumpen cuando quisiéramos saber más cosas. Tienen, en fin, todas las diferencias, llamándose como quieran, que nuestros hábitos literarios nos hacen sentir como tales. Para leerlos bien es precisa una atención que brote de lo más íntimo. Hablábamos del tiempo humano también, ¿no? Uh-huh. Porque hoy en día se vive en esto de la posmodernidad un tiempo que no nos permite dedicar el tiempo suficiente a esa actitud que tenemos que tener. Me encantó esto de la actitud de siervo, ¿no? Porque todo el mundo quiere ser cacique, todo el mundo quiere mandar, todo el mundo te quiere venir a decir que hay que ser más de lo que uno es o menos de lo que uno es. Y están nuestras 20 verdades también. Alguien que no tenés que ser ni más ni menos de lo que sos, punto. Sí, ningún peronista debe considerarse más ni menos de lo que es. En caso de considerarte más, se convierte en oligarca. Exactamente. Así es. Entonces, me parece que todo esto nos nutre un poco para lo que estamos transitando y que hay formas de construir. Digo, Perón fue un ejemplo. Y fue un ejemplo, ese ejemplo tuvo actitudes concretas entre las personas, tuvo maneras determinadas, fue desde la inspiración, fue desde el amor. Hay infinidad de relatos que cuentan de cómo se desarrollaba el diálogo con Perón. Y con Evita. Y con Evita. Evita también. Evita e Isabel. Evita e Isabel. Isabel también ha generado mucha conversión al cristianismo con sus acciones, con sus palabras, con sus gestos. Uh-huh. Y me parece que ahí es a donde volvemos, o a dónde vamos, o desde dónde nos agarramos para poder construir algo que sea genuino. Digo, yo siempre el camino que uno siente que es. Está Dios mediante en todo eso. Y de esto se trata lo que venimos hablando en estos programas. Lo de la interna es algo interesante, lo de la política también es algo interesante. ¿Cómo hacemos que las personas puedan participar? Sí, y en cuanto empiecen a participar, cuando se les haga el lugar y tengan algún conflicto, alguna interna, por así decirlo, haya voluntad de solucionarlo, como decías antes. Totalmente. Porque se grita cada vez más y si aparte el espacio... La unidad es superior al conflicto. La unidad es superior al conflicto. Unidos o dominados. Totalmente. Y vos sabés que esto también, yo creo que todas las personas pueden tener ejemplos que colaboren para que esto se pueda realizar, porque absolutamente todos formamos parte de una familia, formamos parte de una comunidad, y en esa familia y en esa comunidad hemos atravesado momentos en los cuales se ha tenido que resolver cuestiones. Uh-huh. Y ahí, en esa resolución de cuestiones particulares, es a donde uno también se puede apoyar para resolver cuestiones macro también, ¿no? Sí, pero en este caso en particular somos peronistas. Exactamente. Entonces tenemos una doctrina, tenemos unos textos que no alcanza con leerlos, sino que también hay que analizarlos. Están agotados los libros de Perón, ¿sabías? No sabía. Están agotados. Me alegro mucho. Hay muchísimas librerías, o al menos los que he hablado, que pasan y está agotado Perón. Me está pasando de ver en el Instagram, sí, historias de gente leyendo Comunidad Organizada y que aparte, bueno, arrancás por ahí. Arrancás porque es cortito, sencillo. Comunidad Organizada igual es un texto bastante complejo. Hay que tener como un mínimo conocimiento de algo de filosofía. Yo creo que Conducción Política es mucho más fácil de leer. Bueno, sí. Modelo Argentino también. Pero yo digo, la puerta de entrada tiene que ser Comunidad Organizada. Sí. Porque de ahí, como comunidad, estamos hablando de la comunidad. Sí, uno cuando lee Comunidad Organizada se da cuenta que no es que Perón dijo, bueno, nos tenemos que organizar.
Lo que dice es desde dónde partimos para poder organizarnos. O al menos a grandes rasgos lo que me quedó, ¿no? Podemos profundizar bastante sobre el tema, pero lo que te plantea es, bueno, ¿desde dónde partimos para poder generar la comunidad organizada? Por eso te digo, más allá de los ejemplos de familia y de comunidad, tenemos los textos mismos para ejemplificar más gráficamente lo que es el movimiento, lo que es referir gente para el peronismo. Totalmente. Y eso que plantea Perón en la comunidad organizada te habla también de la jerarquía, ¿no? Que es esto que planteamos muchas veces en los programas. El valor de la persona humana como creación de Dios. Uh-huh. Esto de que, bueno, es poca cosa que la persona, siendo creación de Dios y compartiendo con Dios ese don de la creación, en diferente medida, lógicamente, apuntar únicamente a objetivos materiales. Entonces habla de la trascendencia. Es la verdad que muy valioso el texto y obviamente recomendamos su lectura, que seguramente más allá de estar agotado en las librerías se puede conseguir mediante PDF. ¿Te acordás cuál fue el primer libro que leíste de Perón? De Perón, el primer libro, Conducción Política. Mira, Sí. yo me acuerdo que no entendí nada, igual estaba muy ávido de cualquier tipo de conocimientos, pero me encontré un día con América Latina, ahora o nunca, que es ya del 70, y no entendía una goma, ¿viste? No entendía nada, pero bueno, rápidamente dije, bueno, este ya no es mucho para mí, voy más para atrás, y ahí sí me compré el primero yo, por mi propia cuenta. Bueno, están los Vendepatria. Que cuando lees, Sí, están por todos lados. cuando los lees también el libro, ¿no? Decís, también es muy sustancial porque te habla de una época determinada, es bastante largo también para leer. Me encantó cuando leí el Plan Trienal. Ahí va. El Plan Trienal tiene bastante de novedoso, ¿no? Que uno dice, bueno, agarro Conducción Política, lo lees, es absolutamente práctico, pero también cuando profundizás en el resto de los libros también te encontrás con cosas que tal vez no están en Conducción Política, Claro. o no están en Comunidad Organizada, o sea, como que no es que, bueno, listo, leí Comunidad Organizada y ya está. No. Es inagotable todo el material que existe escrito por Perón y por Eva en su profundidad, ¿no? Sí, también sobre María Estela Martínez, por siempre de Perón, pero la mayor virtud que tuvo este teniente general 3 veces electo presidente de la nación es que se sentó a pensar. Se sentó a pensar y después se sentó a volcar esos pensamientos, esos conocimientos como un legado hacia el pueblo argentino. Por eso es tan importante, ¿no? Porque no es que es el libro de Milei, que no piensa más que en sí mismo. Vamos a nombrarlo. Sí, que ahora dicen que no es que gobierna solo, sino que gobierna con la hermana, ¿no? O la hermana lo gobierna él. Pero es bastante peculiar todo lo que ocurre. Y ahí también esto que decíamos, la participación de personas que uno dice, bueno, no tenían otra manera de participar en política. Por supuesto, y en realidad ese es un poco la suma de cosas que dan como resultado, la suma de factores que dan como resultado este gobierno, este desgobierno, y esta locura. Ayer a la noche nos estábamos cenando y nos enteramos de que renunció, o lo obligaron a renunciar al ministro Pose del Interior. Uh-huh. Y asumió Guillermo Francos, Uh-huh. que es un poco el ala peronista que tiene, si se puede llamar ala peronista, dentro de la Libertad Avanza. Sí, lo que está claro igual en este desarrollo del... Perdón, jefe de gabinete. Renunció como jefe de gabinete. El que era del Interior era Guillermo Francos. Me Ok. retracto. Y el antes Ministerio del Interior, actual Secretaría del Interior, ahora lo agarró un muchacho, no me acuerdo el nombre, pero no importa, que era parte del gobierno de Alberto Fernández. Sí, Alberto Fernández ayer reflotaron un tuit donde Alberto como que lo elogiaba con lo que decía
Y Milei le decía muchas gracias, profesor en mayúscula. Sí, sí, sí. Entonces el tuit decía, bueno, estos dos se sucedieron en el gobierno, como diciendo, bueno. Sí, sí. Pero independientemente de eso, yo lo que veo es que la concepción que tiene este gobierno y que comparte la mayoría de la política es que el poder es ese ejercer el dominio sobre el otro, ¿no? Entonces tenemos un inmenso país compuesto por provincias donde la particularidad de cada provincia no interesa, ¿no? Lo que interesa es la ley bases. Y la verdad es que no tiene sentido de ser, parece como una fijación, o sea, que no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, no hay manera de construir algo cuando la particularidad de cada uno no interesa y cuando no existe el diálogo, porque ¿de qué importa cuál sea el ministro de esto, de aquel, de lo otro, si igual lo único que les importa es la ley base, bajar la inflación, no les interesa que el pueblo se está muriendo de hambre, no repartir la comida, bueno. Sí, de financiar la autonomía de este país también, ¿no? Porque suena difícil entender de financiar la... Ya ni me acuerdo lo que digo. Sí, porque estamos hablando, si hay autonomía, es como que uno no necesita el financiamiento. Exacto. Pero de alguna manera la soberanía de cada territorio Sí, dependía en algún punto de un presupuesto. ¿Para qué? Para pagar los docentes, para pagar determinadas cuestiones. Un presupuesto nacional. Sí, tal vez el desafío es ver cómo se estructura un país soberano. Sí, que esto nos queda pendiente, ya lo vamos a hacer el programa sobre la Constitución del 49, Sí. que tenía las facultades de cada provincia por individual. Cuando asume la fusiladora en el 55, derrocan la Constitución del 40. el gobierno del Perón y también dan abajo la Constitución del 49. Un mes antes de que le hagan el golpe, obviamente al peronismo, a Isabel rechaza esta Constitución porque la que había sido elegida por una asamblea constituyente en democracia le había tirado abajo un gobierno militar. Un mes antes del golpe se niega y pide de vuelta, sobre todo el artículo 39, 40 y 41, que son los que hablaban sobre la independencia de las provincias, la soberanía de las provincias para su financiamiento y el uso de sus recursos naturales. Ahí también hay algo que tiene que ver con cómo hacer que la ley sea un factor ordenador también en la vida política. Uh-huh. Porque nos pasa, por ejemplo, con la cotidianidad, con algún local que capaz que tiene una parrilla en la vereda, ¿no? Y hasta cualquier hora pasa cualquier cosa, digo, y bueno, les llega una multa, la pagan y ya está. Ahora, la armonía de la comunidad está totalmente interrumpida por la metodología de un individual. Entonces, bueno, también es un desafío ver cómo generamos algunas mejoras que por las metodologías que se están implementando no se mejora. Digo, con el Scratch no mejorás ni creás conciencia con respecto a terminar con los abusos. Porque es la verdad, no lo terminás de esa manera, en el caso de que exista. Esa metodología de parte del feminismo o de parte del colectivo de actores no mejoró nada. Las mujeres siguen muriendo, siguen matando mujeres. Digo... Y lamentablemente queda en el Scratch. Igual como mi condición de varón me limita mucho a decir, yo siempre me siento muy pudoroso de hablar, ¿no? Pero tampoco le hacen el seguimiento necesario. Mirá al Perovich, todo lo que le hicieron. Y el juicio está siendo en este momento al Perovich y no sale por ningún lado y no hay ninguna página de internet. Los bolsos de López terminaron en Macri. ¿Y quién se enteró? Pero así también ocurrió con un montón de casos de la justicia en donde el periodismo tuvo mucho que ver en difundir algo que no era. Y se ven afectadas un montón de familias por metodologías que no construyen ni llevan a un lugar virtuoso. Uh-huh. Entonces ahí creo que tenemos un desafío, porque muchas personas dicen, no, bueno, eso depende de la educación, depende de esto, depende del otro. La verdad que hablamos todos boca de jarro, porque no porque en los medios o en la escuela se viva hablando de género, la gente va a ser más libre. O se va a encontrar mejor, o va a construir mejor su identidad. Digo,
Quizás sí las generaciones siguientes a partir de ahora, pero tampoco podemos verlo. A mí me parece que ahí está faltando el factor humano, del vínculo humano necesario para que una persona se realice. Claro. Somos personas sociales, seres sociales, y en esa socialización es a donde nos terminamos de realizar. Y la verdad es que ahí es ahí a donde estamos flojos. Yo la verdad que veo, mucho se habla de los jóvenes, pero veo muchas actitudes de adultos que de verdad que es preocupante. Es muy preocupante. La Sí. falta de respeto, la falta de límites. Digo, el respeto es respeto. No tenés que ser una persona con corbata, ni tenés que ser una persona que peina canas. Digo, ¿sabés qué? Me acuerdo de una compañera que le voy a mandar un gran saludo, Raquel. Raquelita contaba que cuando tenía 8 años, ella vivía en una casa de radicales, ¿no? Y que, fanática de Evita, Raquelita. Entonces le había hecho un poema a Evita, 8 años, la vienen a buscar de la básica para que vaya, ¿no? Homenaje a Evita. Evita había fallecido hacía relativamente poco. Y el O sea padre que la era una de miró las con privilegiadas. esos 8 años y le dijo, Raquelita, ¿vos querés ir? Entonces ella siempre recuerda con mucho amor ese respeto de ese padre que le permitió elegir, ¿no? Y yo me digo, si tratáramos con tanto amor a nuestros niños, ¿qué país tendríamos? ¿No? Ojo, estamos hablando de un contexto en el cual ni hay para comer. Pero bueno, No, pero es una cosa que vos decís, es educación. No solo se trata de educación por una cuestión intelectual o por decirte, bueno, esto se hace así. A ver, hace falta amor. en la nueva Argentina de Perón Los únicos privilegiados son los niños. niños. Ahora, estamos rodeados de adultos que de verdad les cuesta muchísimo el respeto. Sí. La palabra bien dicha. ¿Cómo estás? Sí. Yo veo gente que dice, no, porque el cristianismo, Dios, y no sé qué, y el peronismo. Buenas tardes, compañero, ¿cómo estás? No me Y estar no me trates de dispuesto loco, a de loca. escuchar. Ujú. Entonces, en esas relaciones sociales que son distópicas, ¿no? Y son disfuncionales, Sí. nos dedicamos a hablar de los jóvenes, ¿no? Está bien, hablo desde la juventud, pero Jóvenes que mamamos un poco también. no es eso, tampoco que la generación anterior, porque muchas veces lo que les costó, lo que les Sí, costó. Bueno, y a nosotros nos tiene que costar lo mismo. Es Porque una aviso locura. que Es una arrancamos locura. menos 200. Sí, Luca Prodan decía, los viejos vinagres no tienen que ser precisamente personas de 60, 50 años. Totalmente. Hay chicos de 12 que son más reaccionarios que uno de 50, decía. Así Me que, pasa con mi hija. claro. No, pero si Luca Prodan lo decía en el 80, Un en la década del 80. profesor le dijo a otra alumna que no tenía las hojas de la escuela, ¿para qué venís a la escuela? No. A vos te parece. Digo, hay una falencia que hay que resolver y que hay que tratar y hay que profundizar cómo la llevamos de una mejor manera. ¿Cómo inspiramos? ¿Cómo generamos que el otro quiera? Está pasando eso, ¿eh? Eso que decís vos está pasando. Sobre todo en los alumnos de primaria. Ya es el tercer caso que escucho así una respuesta que no es... Nos podemos educativamente. ir a decir que los docentes cobran mal y que Es no verdad. sé qué y no sé cuánto, pero bueno, para que esto sea distinto, primero que nada hay que tener claro el plan económico. Sí. Si no tenemos plan económico no podemos hacer más nada. Sí, tu Punto tu uno. vocación Punto de dos. docente se va a quedar embarrada. ¿Qué escuela queremos? ¿Qué sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad donde la estructura es simplemente material o queremos una comunidad? A donde lo que nos estructura son la solidaridad, la misericordia, el perdón, el amor, el diálogo. El diálogo. Y la verdad que voy a traer también el tema del autismo a todo esto, porque es algo que en la capital federal está siendo un problema enorme, porque tenemos docentes que no están formados para poder hablar de estos temas o abordarlos, y que en última instancia es simplemente humanizar lo que ocurre en las aulas.
a veces nos ponemos en posturas, incluso personalmente o socialmente, rígidas, que no permiten la sociabilización. Como que transitamos la vida como si estuviéramos en un ejército o en la posmodernidad absoluta, ¿no? Estamos ahí como transitando el camino hacia ver si logramos la armonía o no, o nos terminamos de matar entre todos. Ese referente sin cuestionarte estas cosas. Vamos al tema del comienzo. No dar por sentado que lo que yo pienso es así. Me puedo equivocar Por y me supuesto. voy a equivocar. Y júntate con la gente que te dice que te equivocaste. A ver, si yo no escucho que alguien me dice, te estás equivocando en esto. Y también hay maneras, ¿no? Porque hablábamos muchas veces de Tita Merelo. Sí, señora. Que ella no sabía leer y escribir, Ujú. y que una persona le dijo, sos tan inteligente, Qué pena. qué pena que no sabés leer y escribir. Y ella le generó tal ternura. Tita Merelo que está en nuestra intro. Exactamente. Sí. Que le generó tal ternura que dijo, bueno, voy a aprender. Y ella dijo, distinto hubiese sido si me hubieran dicho, qué bruta vos, que no sabés leer. Y ahí aprendió. Sí, Así que bueno, nos vamos con esto último de ver cómo generamos ternura para poder seguir transitando este camino. Ujú. Bueno, en este programa de hoy arrancamos hablando, que vuelvo a repetirlo, de la importancia del aniversario número 51 de la Asunción de Cámpora San Ono Lima. Y bueno, hablamos de estos temas tan importantes, ¿no? Como las internas, las referencias, la humanidad que hace falta, el autismo. Leímos un poco a... Romano Guardini. No me salió el nombre de Y pila. hablamos de García Cuerda. Romano, no me salía Romano. Así que bueno, gracias Lu por siempre estar acá ilustrándonos, por poner el pecho, como siempre, como todos los programas. Gracias a vos, Nico. A Canal 22 Y también, a Canal 22. que nos brinda el espacio. Nos vamos. Viva Perón, viva la patria, ¡Viva! viva Isabel y viva María Estela Martínez por siempre de Perón. Tengo principios que no voy a corromper. Son esos valores, los cimientos de mi ser.